¿Qué tal? ¿Cómo están, niños? Bienvenidos. Bueno, este video, el cual vamos a trabajar el día de hoy, está basado en lo que es el análisis dentro de lo que es la estructura de saber leer un texto narrativo. Ya en otro video habíamos observado la estructura de un texto argumentativo y también las características que posee. Hoy vamos a hablar acerca del texto, pero narrativo. ¿Sí? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su importancia? ¿En dónde lo encontramos? Y finalmente, ¿cómo debemos nosotros analizar un texto para poder comprenderlo? Ya que los textos narrativos son los que más hemos utilizado. Generalmente, ustedes, dentro de lo que es su tiempo en la escuela, lo han utilizado muchas veces. Y hoy día solamente vamos a recordar. A la vez deben poner mucha atención porque dentro del buen análisis, del correcto análisis de un texto narrativo, debemos saber encontrar todos sus elementos. Y al encontrar todos sus elementos debemos darnos cuenta de la importancia que conlleva saber dar respuesta a todas las preguntas. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a hacer eso, vamos a analizar y vamos a conocer un poquito más acerca de saber leer un texto narrativo. Así que mucha atención, bienvenidos a todos y vamos a empezar. ¿Ok? Vamos a compartir entonces las diapositivas y empezamos con la explicación. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el tema de hoy. Leemos textos narrativos y vamos a tener en cuenta que dentro de la gran variedad de tipos de textos encontramos nosotros lo que son los textos narrativos, descriptivos, argumentativos, los textos científicos, los literarios, los instructivos y los predictivos. Entonces, hay una gran variedad de textos, ¿sí? Y dentro de cada uno de ellos conlleva también conocer su estructura, su análisis. Pero el día de hoy, dentro de esta gran variedad de tipos de texto, vamos a trabajar lo que es el texto narrativo. ¿Ok? Entonces, el texto narrativo, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Y empecemos con la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es un texto narrativo, profesor? ¿Qué será un texto narrativo, chicos? Esa es la primera pregunta que debemos saber, dar respuesta. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es el conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes, ya sean reales o ficticios, o imaginarios, como quieran ustedes también llamarlo, en un lugar y tiempo determinado, según una secuencia de hechos, claro está, porque al momento que vamos narrando van sucediendo muchos acontecimientos, muchos hechos, unos de repente más relevantes que otros, más interesantes que otros. ¿Se han puesto a pensar que dentro de los textos narrativos se encuentran los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos? Y siempre hay una parte importante, una parte que destaca, que es más interesante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos vamos acordando un poquito? Eso es. Seguro que sí. Entonces, estos son textos narrativos. Ahora, ustedes dirán, ¿quién es este personaje que están visualizando, están observando ahí en pantalla? ¿Quién será? ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe quién es? De repente algunos están preguntando ya a papá o a mamá. Bueno, este señor que observamos acá en pantalla es nada más ni nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y quién fue el Inca Garcilaso de la Vega? Bueno, fue un personaje
de la Lima antigua, del Perú de antaño, en el cual él se dedicó a escribir y a la vez narrar dentro de sus crónicas, dentro de sus escritos, acontecimientos que sucedían en el Perú en la época del virreinato, de muchos acontecimientos que él observaba, claro está. Él observaba dentro del desarrollo y situaciones que se daban en la época colonial y él las escribía. Imagínense. Entonces este señor es muy, pero muy importante por sus escrituras narrativas, básicamente, en la cual él comenta de muchos hechos, sucesos, tradiciones que se dieron en el Perú antiguo, especialmente en la época del virreinato, ¿no? La época colonial. Bueno, ya sabiendo que este señor es el Inca Garcilaso de la Vega, vamos a continuar entonces. ¿Cómo puede ser un texto narrativo, niños? ¿Cómo puede ser un texto narrativo? Un texto narrativo puede ser ficcional, es decir, ficticio o imaginario, y también puede ser real. Ojo ahí, atención. El texto narrativo puede ser de ficción o real, ¿sí? Y dentro de la ficción o ficcional, como quieran llamarlo, encontramos los cuentos. ¿Cuántos de ustedes han leído cuentos? ¿O les han contado cuentos? ¿Cuántos de ustedes, seguramente cuando han estado en inicial, les han contado muchos cuentos, ¿no? Sus profesoras. O cuando han estado también en los primeros grados, ¿cuántas fábulas? ¿Cuántos de ustedes han leído la fábula de Esopo? La fábula de la zorra y las uvas, del ratón y el león. Hay muchas fábulas muy interesantes, pero son ficticias. ¿Y por qué se dice que son ficticias? Bueno, porque son imaginarias. Los hechos que suceden son utilizando, si bien es cierto, en las fábulas, me refiero, personajes como son los animalitos, pero son hechos imaginarios, ¿no? No son reales, no han sucedido realmente. Pero claro, la fábula está en un mensaje, una moraleja. También encontramos los mitos, las leyendas. ¿Cuántas leyendas urbanas hay acá en Chimbote? Muchas. Y los mitos y las leyendas tienen la característica que son imaginarias, ¿no? Son producto de mucha gente que a veces ha imaginado o ha supuesto muchas cosas, pero nunca han sido reales. Y eso se ha ido esparciendo y esparciendo por mucho tiempo, ¿no? También encontramos dentro del texto narrativo lo real. Y aquí sí, atención, niños, en los textos narrativos reales, sí, se narran hechos, sucesos, momentos que han sido dados o ejecutados o han sido vividos realmente, que sí se han dado. Ahí encontramos, por ejemplo, las noticias, las crónicas periodísticas, lo que vemos en los periódicos, ¿verdad? Y nos cuentan hechos, sucesos que han pasado, las anécdotas que a veces nos comentan, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, puedo decirles, bueno, les cuento, tengo una anécdota. El día que me fui al vivero, me pasó esto en la piscina y les comienzo a contar brevemente. Esa es una anécdota. Los datos biográficos también de una persona, ¿no? Que cuenta ahí sus datos, quién era, a qué se dedicaba. Están los relatos, las biografías y las autobiografías. Todos son textos narrativos que comentan, que narran, que cuentan hechos, pero reales. Ojo con ese dato muy importante, chicos. Datos reales. Entonces encontramos, dentro del texto narrativo, encontramos lo que son los textos narrativos ficticios y los textos narrativos reales. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué debemos tener en cuenta dentro de lo que es la estructura de un texto narrativo? Atención aquí. Esta es una parte muy, pero muy importante.
que todos ustedes deben manejar, porque si ustedes no conocen la estructura o los elementos que conforman un texto narrativo, no van a poder realizar las actividades. Ojo, atención, mucha atención aquí, niños. Yo debo conocer la estructura, los elementos que tiene un texto narrativo, porque estos elementos debo yo hallarlos, encontrarlos dentro de mi análisis personal. Cada uno de ustedes tiene que analizarlo después en las actividades finales. Los textos narrativos, sus elementos son el narrador es la persona que cuenta, que narra los acontecimientos, ¿sí? Ese es el narrador. Los personajes, que los personajes se pueden clasificar en protagonistas, es decir, los protagonistas o los personajes principales son los que aparecen en toda la historia, en toda la narración, siempre los mencionan, los antagonistas y los secundarios, ¿sí? Que son personajes que aparecen de vez en cuando. También dentro de los elementos de un texto narrativo está el espacio. El espacio quiere decir el lugar donde se ha desarrollado. Siempre da a entender y a conocer dentro de un texto narrativo dónde se desarrolló un hecho. Si yo les iba a contar una anécdota, poniendo el ejemplo, ¿dónde les dije que había sucedido la anécdota que les estaba contando? A ver si alguien estuvo atento. Les dije que en el vivero, ¿no? En el vivero forestal de Chimbote, ahí está. Ese es el espacio. Y el tiempo también, que es otro elemento importante. El tiempo es cuando ocurre. ¿Fue en tiempo pasado, presente? Puede de repente dar a entender un año específicamente o un mes, pero ese es el tiempo. El tiempo indica cuándo se realizó o cuándo sucedieron los hechos. Estos elementos son muy importantes que ustedes lo tengan en cuenta, chicos. Bueno, y los textos narrativos sencillamente cuentan una secuencia de hechos, acontecimientos que reciben el nombre de argumentos y que tienen tres partes. Estas tres partes sí deben ustedes saber identificarlos también dentro de cualquier texto narrativo. Uno es el inicio, y en el inicio, atención aquí, en el inicio generalmente mencionan el lugar donde suceden los hechos y también a los protagonistas, es decir, los personajes principales. En la siguiente parte, dentro de lo que son los argumentos del texto narrativo, aparece el nudo. Y en el nudo suceden los hechos más interesantes, los más relevantes, los acontecimientos más importantes, aparece en el nudo. Y finalmente tenemos el desenlace, es decir, cómo termina la narración, ¿sí? O los hechos que se están contando. Bueno, es muy importante este esquema, niños, y hay que tenerlo en cuenta, tenerlo y aplicarlo. Bueno, al tener ya la estructura y los elementos de un texto narrativo, vamos a pasar a hacer una pequeña práctica, breve nada más. Analizando un texto narrativo. A ver, acá lean todos conmigo. Ejemplo de texto narrativo. ¿Ok? Este es un ejemplo de un texto narrativo. Lo voy a leer. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón, frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche, el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infurios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelque entre los desperdicios. Todavía te falta un poco, marrano, pero aguarda nomás, que ya llegará tu turno. Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose por los árboles para arrancar moras y recogiendo piedras de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste,
llegan a su dominio. Una larga calle ornada de casas elegantes que desembocan en el malecón. Bueno, acabo de hacer una narración, un ejemplo de narración. ¿Qué deben tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta? A ver, si estamos haciendo un análisis de una narración, debo tener en cuenta que primero, las palabras que yo desconozco, debo subrayarlas. ¿Sí? Por ejemplo acá, remansado, infurioso, chiquero, malecón, hornada. ¿Sí? ¿Por qué están subrayadas? Porque de repente yo las desconozco. Y las subrayo no para que queden ahí, sino para buscarlas en el diccionario, niños. Eso puede suceder. Entonces, el marcar palabras que yo desconozco es válido, porque voy a saber, voy a enriquecer mi conocimiento en base a esas nuevas palabras. Otra cosa, se mencionó lo que son los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Son los dos muchachos. Es más, yo conozco el nombre de esos dos muchachos, porque lo menciona en todo el texto narrativo. Son Efraín y Enrique. Son los protagonistas, los personajes principales. ¿Quién será un personaje secundario? Don Santos. Ahí está, Don Santos. Es un personaje secundario. ¿Dónde sucede esto? ¿Cuál es el espacio? El espacio. ¿Dónde creen que sucede esto? Ahí lo dice. Corren a la sequía. Quiere decir que puede ser el lugar en el campo. ¿En qué tiempo? Corren. Tiempo presente, ¿no? Corren. Los hechos se están dando. Está comentando, está narrando ese hecho que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el inicio? El inicio cuando menciona el lugar, a los protagonistas y sus habilidades. Es decir, hasta este primer punto. Este es el primer párrafo. Es el inicio. Luego lo que sucede con el marrano y el chiquero y Don Santos, lo que hace, que es una travesura que hacen estos niños, y donde el cerdo se revuelca en el chiquero, esa es la parte más interesante, que es decir, es el nudo. Y cuando llegan acá a la casa, a su casa, ¿sí? A sus dominios, al lugar donde ellos viven, esa es la parte final, cómo termina el texto narrativo. Entonces estoy yo analizando, chicos, igual que ustedes van a tener que analizar, ¿sí? Y responder a todas las preguntas. Ustedes van a tener que hacer este análisis que vemos en pantalla y que está dentro de las actividades. Dentro de esta narración que hace el Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, hasta ahí ya un poco como que les estoy ayudando, ¿ah? Porque ¿quién es el narrador en este texto narrativo? Pues es este hombre. ¿Quién será? Lo averiguan. Tienen que leerlo. Y tienen que encontrar todos los elementos de lo que hemos estado hablando. Finalmente, responder las preguntas que encontrarán en la ficha de actividades. Dar respuesta a cada una de estas preguntas, pero con criterio. Ojo, no adivinando, con criterio. Porque las respuestas tienen que estar basadas en lo que es el texto, en lo que han leído, chicos. ¿Sí? Son 8 preguntas, preguntas de análisis, para poder comprender lo que es este texto narrativo, poder entenderlo, analizarlo, comprenderlo y así tener en cuenta lo que es el manejo de las técnicas para poder nosotros conocer un texto narrativo. Ahí están las preguntas. Muy bien. Recuerden que estas preguntas tienen que estar trabajadas en base a la lectura que está en esta ficha de actividades y que tienen que dar respuesta. ¿Qué tal? ¿Les interesó? ¿Les ayudó bastante? Es interesante, ¿verdad? Conocer acerca de los tipos de texto es muy interesante. Y el texto narrativo aún más, porque siempre lo practicamos, siempre tenemos que contar algo, que narrar algo, siempre nos cuentan, nos narran.
Y dentro de esa estructura hacemos muchas preguntas. Y nos damos cuenta de que muchas veces hemos trabajado los textos narrativos. Entonces, niños, espero que este vídeo les haya gustado, les haya interesado mucho y puedan trabajar las actividades de manera correcta y demostrando todas sus habilidades. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase con una próxima orientación y espero que hagan un buen trabajo todos. Cuídense mucho, nos vemos.